Capítulo 4. Camas de simios, dinosaurios y siestas con medio cerebro. ¿Quién duerme? ¿Cómo dormimos y cuánto? ¿Quién duerme? ¿Cuándo empezó la vida a dormir? ¿Quizás el sueño surgió con los grandes simios? Quizás, antes, en los reptiles o sus ancestros acuáticos, los peces. A falta de una cápsula del tiempo, la mejor manera de responder a esta pregunta proviene del estudio del sueño en diferentes filos, del reino animal, desde el prehistórico hasta el evolutivamente reciente. Investigaciones de este tipo proporcionan una poderosa capacidad para mirar hacia atrás en el registro histórico y estimar el momento en que el sueño apareció por primera vez en el planeta. Como dijo una vez el genetista Theodosia Stopjansky, nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Para el sueño, la respuesta esclarecedora resultó ser mucho antes de lo que nadie había anticipado y con ramificaciones mucho más profundas. Sin excepción, todas las especies animales estudiadas hasta la fecha duermen o realizan algo muy parecido. Esto incluye insectos como moscas, abejas, cucarachas y escorpiones, y peces, desde pequeñas percas hasta los tiburones más grandes. 2. Anfibios, como ranas, y reptiles, como tortugas, dragones de Komodo y camaleones. Todos duermen de buena fe. Si ascendemos más en la escala evolutiva, descubriremos que todo tipo de aves y mamíferos duermen, desde musarañas hasta loros, canguros, osos polares, murciélagos y, por supuesto, nosotros, los humanos. El sueño es universal. Incluso los invertebrados, como los moluscos primordiales y los equinodermos, e incluso los gusanos muy primitivos, disfrutan de periodos de sueño. En estas fases, cariñosamente denominadas letargo, ellos, al igual que los humanos, dejan de responder a los estímulos externos. Y así como nos dormimos más rápido y más profundamente cuando estamos privados de sueño, también lo hacen los gusanos, definidos por su grado de insensibilidad a los estímulos de los experimentadores. ¿Qué tan viejo hace esto dormir? Los gusanos surgieron durante la explosión del Cámbrico, hace al menos 500 millones de años. Es decir, los gusanos, y el sueño por asociación, son anteriores a toda la vida de los vertebrados. Esto incluye a los dinosaurios, que, por inferencia, probablemente hayan dormido. Imagínese Diplodocus y Triceratopses cómodamente instalados para pasar una noche de pleno reposo. Si retrocedemos aún más en el tiempo evolutivo, hemos descubierto que las formas más simples de organismos unicelulares que sobreviven durante periodos superiores a 24 horas, como las bacterias, tienen fases activa y pasiva que corresponden a el ciclo de luz-oscuridad de nuestro planeta. Es un patrón que ahora creemos que es el precursor de nuestro propio ritmo circadiano y, con él, de la vigilia y el sueño. Muchas de las explicaciones de por qué dormimos giran en torno a una idea común, y, quizás errónea: el sueño es el estado en el que debemos entrar para arreglar lo que ha sido alterado por la vigilia. Pero ¿y si le damos la vuelta a este argumento? ¿Qué pasa si dormir es tan útil, tan fisiológicamente beneficioso para todos los aspectos de nuestro ser? Que la verdadera pregunta es, ¿por qué la vida alguna vez se molestó en despertar? Teniendo en cuenta cuán biológicamente dañino puede ser a menudo el estado de vigilia. Ese es el verdadero enigma evolutivo aquí, no el sueño. Adoptemos esta perspectiva y podremos plantear una teoría muy diferente. El sueño fue el primer estado de vida en este planeta, y del sueño surgió la vigilia. Puede que sea una hipótesis absurda y que nadie se toma en serio ni explora, pero personalmente no creo que sea del todo irrazonable. Cualquiera de estas dos teorías sea cierta, lo que sabemos con certeza es que el sueño tiene un origen antiguo. Apareció con las primeras formas de vida planetaria. Al igual que otras características rudimentarias, como el ADN, el sueño sigue siendo un vínculo común, que une a todas las criaturas del reino animal. Un punto en común duradero, sí, sin
embargo, existen diferencias realmente notables en el sueño de una especie a otra. De hecho, 4 de esas diferencias. Una de estas cosas no es como la otra. Los elefantes necesitan dormir la mitad que los humanos y solo necesitan dormir 4 horas al día. Los tigres y los leones devoran 15 horas de sueño diario. El murciélago pardo supera a todos los demás mamíferos, está despierto solo 5 horas al día y duerme 19 horas. Cantidad total de tiempo es una de las diferencias más notorias en la forma en que duermen los organismos. Se podría imaginar que la razón de una variación tan clara en la necesidad de dormir es obvia, no lo es. Ninguno de los posibles contendientes, tamaño corporal, estado de presa / diagonal depredador, diurno / diagonal nocturno, explica de manera útil la diferencia en la necesidad de sueño entre especies. Seguramente el tiempo de sueño es al menos similar dentro de cualquier categoría filogenética, ya que comparten gran parte de su código genético. Ciertamente es cierto para otros rasgos básicos, dentro de los filos, como las capacidades sensoriales, los métodos de reproducción e incluso el grado de inteligencia. Sin embargo, el sueño viola este patrón confiable. Las ardillas y los degus forman parte del mismo grupo familiar, roedores, pero no podrían ser más diferentes en cuanto a sus necesidades de sueño. La primera duerme el doble que la segunda, 15,9 horas para la ardilla, frente a 7,7 horas para el degú. Por el contrario, se pueden encontrar horarios de sueño casi idénticos en grupos familiares completamente diferentes. El humilde conejillo de Indias y los babuinos precoces, por ejemplo, que son de órdenes filogenéticos marcadamente diferentes, por no hablar de tamaños físicos, duermen exactamente la misma cantidad, 9,4 horas. Entonces, ¿qué explica la diferencia en el tiempo de sueño, y quizás en la necesidad de una especie a otra, o incluso dentro de un orden genéticamente similar? No estamos del todo seguros. La relación entre el tamaño del sistema nervioso, la complejidad del sistema nervioso y la masa corporal total parece ser un predictor algo significativo, a medida que aumenta la complejidad del cerebro, relativo al tamaño corporal, lo que resulta en mayores cantidades de sueño. Si bien es débil y no del todo consistente, esta relación sugiere que una función evolutiva que exige más sueño es la necesidad de dar servicio a un sistema nervioso cada vez más complejo. A medida que transcurrieron los milenios y la evolución coronó su logro actual, con la génesis del cerebro, la demanda de sueño no hizo más que aumentar, atendiendo a las necesidades de el más preciado de todos los aparatos fisiológicos. Sin embargo, esta no es toda la historia, ni mucho menos. Numerosas especies se desvían enormemente de las predicciones hechas por esta regla. Por ejemplo, una zarigüeya, que pesa casi lo mismo que una rata, duerme un 50% más, con un promedio de 18 horas cada día. La zarigüeya está a solo 1 hora del récord del reino animal en cantidad de sueño, que actualmente ostenta el murciélago marrón, quien, como se mencionó anteriormente, acumula la friolera de 19 horas de sueño cada día. Hubo un momento en la historia de la investigación en el que los científicos se preguntaron si la medida elegida, el total de minutos de sueño, era la manera equivocada de abordar la cuestión de por qué el sueño varía tanto entre especies. En cambio, sospecharon que evaluar el sueño calidad, en vez de cantidad, tiempo, arrojaría algo de luz sobre el misterio. Es decir, las especies con una calidad de sueño superior deberían poder realizar todo lo que necesitan en menos tiempo, y viceversa. Fue una gran idea, con la excepción de que, en todo caso, descubrimos la relación opuesta: aquellos que duermen más tienen un sueño más profundo y de mayor calidad. En verdad, la forma en que se evalúa comúnmente la calidad en estas investigaciones, grado de insensibilidad al mundo exterior y la continuidad del sueño, es probablemente un índice pobre de la medida biológica real de la calidad del sueño,
uno que todavía no podemos obtener en todas estas especies. Cuando podamos, nuestra comprensión de la relación entre la cantidad y la calidad del sueño en todo el reino animal probablemente explicará lo que actualmente parece ser un mapa incomprensible de las diferencias en el tiempo de sueño. Por ahora, nuestra estimación más precisa de por qué diferentes especies necesitan diferentes cantidades de sueño involucra un complejo híbrido de factores, como el tipo de dieta, omnívora, herbívora, carnívora, el equilibrio depredador/presa dentro de un hábitat, la presencia y naturaleza de una red social. Tasa metabólica y sistema nervioso. Complejidad. Para mí, esto habla del hecho de que el sueño probablemente ha sido moldeado por numerosas fuerzas a lo largo del camino evolutivo, e implica un delicado acto de equilibrio entre satisfacer las demandas de la supervivencia en estado de vigilia, por ejemplo, cazar presas/obtener alimento en el menor tiempo posible, minimizando el gasto de energía y el riesgo de amenazas, satisfaciendo las necesidades fisiológicas restaurativas de un organismo, por ejemplo, una tasa metabólica más alta requiere mayores esfuerzos de limpieza durante el sueño y atendiendo a los requisitos más generales de la comunidad del organismo. Sin embargo, incluso nuestras ecuaciones predictivas más sofisticadas siguen siendo incapaces de explicar valores atípicos lejanos en el mapa del sueño, especies que duermen mucho, por ejemplo, los murciélagos, y aquellas que duermen poco, por ejemplo, las jirafas, que duermen solo de 4 a 5 horas. Lejos de ser una molestia, creo que estas especies anómalas pueden contener algunas de las claves para desbloquear el rompecabezas de la necesidad de dormir. Siguen siendo una oportunidad deliciosamente frustrante para aquellos de nosotros que intentamos descifrar el código del sueño en todo el reino animal, y dentro de ese código, tal vez beneficios del sueño aún no descubiertos que nunca creímos posibles. Soñar o no soñar. Otra diferencia notable en el sueño entre especies es composición. No todas las especies experimentan todas las etapas del sueño. Todas las especies en las que podemos medir las etapas del sueño experimentan el sueño REM, la etapa sin sueños. Sin embargo, los insectos, anfibios, peces y la mayoría de los reptiles no muestran signos claros de sueño REM, el tipo asociado con los sueños en los humanos. Solo las aves y los mamíferos, que aparecieron más tarde en la línea de tiempo evolutiva del reino animal, tienen un sueño REM completo. Sugiere que el sueño onírico, REM, es el nuevo chico en el bloque evolutivo. El sueño REM parece haber surgido para respaldar funciones que el sueño REM por sí solo no podía realizar, o que el sueño REM realizaba de manera más eficiente. Sin embargo, como ocurre con tantas cosas durante el sueño, existe otra anomalía. Dije que todos los mamíferos tienen sueño REM, pero el debate gira en torno a los cetáceos o mamíferos acuáticos. Algunas de estas especies que habitan el océano, como los delfines y las orcas, se oponen a la tendencia del sueño REM en los mamíferos. No tienen ninguno. Aunque hay un caso en 1969 que sugiere que una ballena piloto estuvo en sueño REM durante 6 minutos, la mayoría de nuestras evaluaciones hasta la fecha no han descubierto el sueño REM, o al menos lo que muchos científicos del sueño creerían que es el verdadero sueño REM en mamíferos acuáticos. Desde una perspectiva, esto tiene sentido. Cuando un organismo entra en sueño REM, el cerebro paraliza el cuerpo, dejándolo flácido e inmóvil. La natación es vital para los mamíferos acuáticos, ya que deben salir a la superficie para respirar. Si la parálisis total se produjera durante el sueño, no podrían nadar y se ahogarían. El misterio se profundiza cuando consideramos pinnípedos, una de mis palabras favoritas de todos los tiempos, de los derivados latinos, pabellón de la oreja, aleta y pedis pie, como los lobos marinos. Son mamíferos parcialmente acuáticos y dividen su tiempo entre la tierra y el mar. Cuando están en tierra,
tienen sueño REM y REM, al igual que los humanos y todos los demás mamíferos y aves terrestres. Pero cuando entran al océano, dejan de tener sueño REM casi por completo. Las focas en el océano solo probarán una cucharada de este producto, acumulando solo entre el 5 y el 10% de las cantidades de sueño REM que normalmente disfrutarían cuando estuvieran en tierra. Se han documentado hasta 2 semanas de tiempo en el océano sin ningún sueño REM, observable en las focas, que sobreviven en esos momentos con una dieta de sueño REM. Estas anomalías no necesariamente cuestionan la utilidad del sueño REM. Sin duda, el sueño REM, e incluso el sueño, parece ser muy útil y adaptativo en aquellas especies que lo tienen, como veremos en la parte 3 del libro. El hecho de que el sueño REM regrese cuando estos animales regresen a la Tierra, en lugar de desaparecer por completo, lo afirma. Es simplemente que el sueño REM no parece ser factible o necesario para los mamíferos acuáticos cuando se encuentran en el océano. Durante ese tiempo, suponemos que se conforman con un sueño REM humilde, lo que, en el caso de los delfines y las ballenas, puede ser siempre el caso. Personalmente, no creo que los mamíferos acuáticos, ni siquiera los cetáceos como los delfines y las ballenas, tengan una ausencia total del sueño REM, aunque varios de mis colegas científicos le dirán que estoy equivocado. En cambio, creo que la forma de sueño REM que estos mamíferos obtienen en el océano es algo diferente y más difícil de detectar, ya sea de naturaleza breve, ocurriendo en momentos en que no hemos podido observarlo, o expresado de formas o escondiéndose en partes del cerebro que aún no hemos podido medir. En defensa de mi punto de vista contrario, señalo que alguna vez se creyó que los mamíferos que ponían huevos, monotremas, como el oso hormiguero espinoso y el ornitorrinco, no tenían sueño REM. Resultó que sí, o al menos una versión de ello. La superficie exterior de su cerebro, la corteza, desde la cual la mayoría de los científicos miden las ondas cerebrales durante el sueño, no exhibe las características caóticas y entrecortadas de la actividad del sueño REM. Pero cuando los científicos profundizaron un poco más, se encontraron hermosas ráfagas de actividad de ondas cerebrales eléctricas del sueño REM en la base del cerebro, ondas que coinciden perfectamente con las que se observan en todos los demás mamíferos. En todo caso, el ornitorrinco genera más actividad eléctrica de sueño REM de este tipo que cualquier otro mamífero. Así que, después de todo, tenían sueño REM, o al menos una versión beta del mismo, implementada por primera vez en estos mamíferos evolutivamente más antiguos. Una versión completamente operativa y de todo el cerebro del sueño REM parece tener. Se ha introducido en mamíferos más desarrollados que evolucionaron más tarde. Creo que una historia similar de sueño REM atípico, pero presente, finalmente se observará en delfines, ballenas y focas cuando estén en el océano. Después de todo, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Más intrigante que la pobreza del sueño REM en este rincón acuático del reino de los mamíferos, es el hecho de que las aves y los mamíferos evolucionaron por separado. Por lo tanto, el sueño REM puede haber surgido 2 veces en el curso de la evolución, una para las aves y otra para los mamíferos. Es posible que una presión evolutiva común aún haya creado el sueño REM en ambos, de la misma manera que los ojos han evolucionado de forma separada e independiente numerosas veces a lo largo de diferentes filos a lo largo de la evolución con el propósito común de la percepción visual. Cuando un tema se repite en la evolución, e independientemente a través de linajes no relacionados, a menudo indica una necesidad fundamental. Sin embargo, un informe muy reciente ha sugerido que existe una protoforma de sueño REM en un lagarto australiano que, en términos de línea de tiempo evolutiva, es anterior a la aparición de aves y mamíferos. Si este hallazgo se replica, sugeriría que la semilla original del sueño REM estuvo presente al menos 100 millones de años antes de nuestras estimaciones originales.
Esta semilla común en ciertos reptiles puede haber germinado en la forma completa de sueño REM que ahora vemos en aves y mamíferos, incluidos los humanos. Independientemente de cuando surgió en la evolución el verdadero sueño REM, estamos descubriendo rápidamente por qué surgió el sueño REM, qué necesidades vitales satisface en el mundo de sangre caliente de las aves y los mamíferos, por ejemplo, salud cardiovascular, restauración emocional, asociación de memoria, creatividad, regulación de la temperatura corporal, y si otras especies sueñan. Como veremos más adelante, parece que sí, dejando de lado la cuestión de si todos los mamíferos tienen sueño REM, un hecho indiscutible es el siguiente: el sueño REM fue el primero en aparecer en la evolución. Es la forma original que adoptó el sueño al salir de detrás de la cortina creativa de la evolución, un verdadero pionero. Esta antigüedad lleva a otra pregunta intrigante que me hacen en casi todas las conferencias públicas que doy: ¿qué tipo de sueño, NEM o REM, es más importante? ¿Qué hacemos realmente? Necesidad. Hay muchas formas de definir importancia o necesidad y, por tanto, numerosas formas de responder la pregunta. Pero quizás la receta más sencilla sea tomar un organismo que tenga ambos tipos de sueño, ave o mamífero, y mantenerlo despierto toda la noche y el día siguiente. De este modo, el sueño NEM y REM se eliminan de manera similar, creando condiciones de hambre equivalente para cada etapa del sueño. La pregunta es, ¿con qué tipo de sueño se deleitará el cerebro cuando se lo ofrezcas? ¿La posibilidad de consumir ambos durante una noche de recuperación? ¿NREM y sueño REM en proporciones iguales? ¿O más de uno que de otro, lo que sugiere una mayor importancia de la etapa del sueño que domina? Este experimento se ha realizado muchas veces en numerosas especies de aves y mamíferos, incluidos los humanos. Hay dos resultados claros. En primer lugar, y no sorprende, la duración del sueño es mucho mayor en la noche de recuperación, 10 o incluso 12 horas en humanos, que durante una noche estándar sin privación previa, 8 horas para nosotros. En respuesta a la deuda, esencialmente estamos tratando de dormirla, término técnico para el cual es un rebote del sueño. En segundo lugar, el sueño NEM se recupera con más fuerza. El cerebro consumirá una porción mucho mayor del sueño NEM profundo que del sueño REM en la primera noche después de la privación total del sueño, lo que expresa un hambre desequilibrada. A pesar de que ambos tipos de sueño se ofrecen en el sueño de recuperación, el cerebro opta por acumular un sueño NEM mucho más profundo en su plato. Por tanto, en la batalla de la importancia gana el sueño NEM. ¿O no? No exactamente. Si sigues registrando el sueño durante una segunda, tercera e incluso cuarta noche de recuperación, se produce un cambio. Ahora el sueño REM se convierte en el plato principal de elección en cada visita recurrente a la mesa del buffet de recuperación, con una guarnición de sueño NEM agregada. Por tanto, ambas etapas del sueño son fundamentales. Intentamos recuperar uno, NEM, un poco antes que el otro, REM, pero no nos equivoquemos, el cerebro intentará recuperar ambos, intentando salvar algunas de las pérdidas sufridas. Es importante señalar, sin embargo, que independientemente de la cantidad de oportunidades de recuperación, el cerebro nunca se acerca a recuperar todo el sueño que ha perdido. Esto es cierto para el tiempo total de sueño, al igual que para el sueño NEM y el sueño REM. Que los humanos, y todas las demás especies, nunca podremos dormir lo que hemos perdido anteriormente es una de las conclusiones más importantes de este libro, cuyas tristes consecuencias describiré en los capítulos 7 y 8. Si solo los humanos podrían. Una tercera diferencia sorprendente en el sueño en todo el reino animal es la forma en el que todos lo hacemos. Aquí la diversidad es notable y, en algunos casos, casi imposible de creer. Tomemos como ejemplo los cetáceos, como los delfines y las ballenas. Su sueño, del cual solo existe NEM,
puede ser unihemisférico, lo que significa que dormirán con medio cerebro a la vez. La mitad del cerebro debe permanecer siempre despierta para mantener el movimiento necesario para la vida en el medio acuático. Pero la otra mitad del cerebro, a veces, cae en el sueño REM más hermoso. Ondas cerebrales profundas, poderosas, rítmicas y lentas empaparán la totalidad de un cerebro, hemisferio. Sin embargo, la otra mitad del cerebro estará erizada de actividad frenética y rápida de ondas cerebrales, completamente despierto. Esto a pesar de que ambos hemisferios están fuertemente interconectados con gruesas fibras entrecruzadas y están separados por apenas milímetros, como en el cerebro humano. Por supuesto, ambas mitades del cerebro del delfín pueden estar, y con frecuencia lo están, despiertas al mismo tiempo, funcionando al unísono. Pero cuando llega la hora de dormir, los dos lados del cerebro pueden desacoplarse y funcionar de forma independiente. Un lado permanece despierto mientras el otro duerme. Después de que esta mitad del cerebro ha consumido su ración de sueño, cambian, lo que permite que la mitad del cerebro que antes estaba alerta disfrute de un bien merecido periodo de sueño profundo REM. Incluso con la mitad del cerebro dormida, los delfines pueden alcanzar un nivel impresionante de movimiento e incluso cierta comunicación vocalizada. La ingeniería neuronal y la arquitectura complicada necesarias para lograr este asombroso truco de actividad cerebral oposicional de luces encendidas, luces apagadas son raras. Seguramente la madre naturaleza podría haber encontrado una manera de evitar dormir por completo bajo la presión extrema. Da un movimiento acuático ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿No habría sido eso más fácil que idear un intrincado sistema de turnos divididos entre las mitades del cerebro para dormir, y, al mismo tiempo permitir un sistema operativo conjunto en el que ambas partes se unen cuando están despiertos? Aparentemente no. Dormir es una necesidad tan vital que no importa cuáles sean las demandas evolutivas de un organismo, incluso la inquebrantable necesidad de nadar a perpetuidad. Desde el nacimiento hasta la muerte, la madre naturaleza no tuvo otra opción. Duerma con ambos lados del cerebro o duerma solo con un lado y luego cambie. Ambas cosas son posibles, pero debes dormir. El sueño no es negociable. El don del sueño REM profundo con cerebro dividido no es del todo exclusivo de los mamíferos acuáticos. Los pájaros también pueden hacerlo. Sin embargo, hay una razón algo diferente, aunque igualmente salvadora, les permite vigilar las cosas, literalmente. Cuando las aves están solas, la mitad del cerebro y su ojo correspondiente, del lado opuesto, deben permanecer despiertos, manteniendo la vigilancia ante las amenazas ambientales. Mientras lo hace, el otro ojo se cierra, permitiendo que la mitad correspondiente del cerebro duerma. Las cosas se vuelven aún más interesantes cuando los pájaros se agrupan. En algunas especies, muchas aves de una bandada duermen con ambas mitades del cerebro al mismo tiempo. ¿Cómo se mantienen a salvo de las amenazas? La respuesta es verdaderamente ingeniosa. La bandada se alineará primero en fila. Con la excepción de los pájaros en cada extremo de la línea, el resto del grupo permitirá que ambas mitades del cerebro duerman. Los que se encuentran en los extremos, izquierdo y derecho de la fila no tienen tanta suerte. Entrarán en sueño profundo con solo una mitad del cerebro, opuesta en cada una, dejando la correspondiente. Los ojos izquierdo y derecho de cada ave están bien abiertos. Al hacerlo, proporcionan una detección panorámica completa de amenazas para todo el grupo, maximizando el número total de mitades del cerebro que pueden dormir dentro de la bandada. En algún momento, los dos protectores finales se levantarán, girarán 180 grados y volverán a sentarse, permitiendo que el otro lado de sus respectivos cerebros entre en un sueño profundo. Nosotros, los simples humanos y un número selecto de otros mamíferos terrestres, parecemos ser mucho menos hábiles que las aves y los mamíferos acuáticos,
incapaces como lo somos de tomar nuestra medicina del sueño REM en la medida de la mitad del cerebro. ¿O lo somos nosotros? Dos informes publicados recientemente sugieren que los humanos tenemos una versión muy suave del sueño unihemisférico, uno que se prolonga por razones similares. Si se compara la profundidad eléctrica de las ondas cerebrales lentas REM profundas en la mitad de la cabeza de una persona con respecto a la otra cuando duerme en casa, son aproximadamente iguales. Pero si llevas a esa persona a un laboratorio del sueño o la llevas a un hotel, ambos son entornos de sueño desconocidos. Una mitad del cerebro duerme un poco más ligera que la otra, como si estuviera haciendo guardia con un poco más de vigilancia debido al contexto, potencialmente menos seguro que el cerebro consciente ha registrado mientras está despierto. Cuantas más noches duerma un individuo en la nueva ubicación, más similar será el sueño en cada mitad del cerebro. Quizás sea la razón por la que muchos de nosotros dormimos tan mal la primera noche en una habitación de hotel. Este fenómeno, sin embargo, no se acerca a la división completa entre la vigilia total y el sueño NREM verdaderamente profundo que logra cada lado del cerebro de las aves y los delfines. Los humanos siempre tenemos que dormir con ambas mitades de nuestro cerebro en algún estado de sueño REM. Imaginemos, sin embargo, las posibilidades que estarían disponibles si pudiéramos descansar el cerebro, mitad a la vez. Debo señalar que el sueño REM es extrañamente inmune a dividirse en ambos lados del cerebro, sin importar quién sea usted. Todas las aves, independientemente de la situación ambiental, siempre duermen con ambas mitades del cerebro durante el sueño REM. Lo mismo ocurre con todas las especies que experimentan el sueño, incluidos los humanos. Cualesquiera que sean las funciones de los sueños en el sueño REM, y parece que hay muchas, requieren la participación de ambos lados del cerebro al mismo tiempo y en igual grado, bajo presión. La cuarta y última diferencia en el sueño en todo el reino animal es la forma en que patrones de sueño puede reducirse en circunstancias raras y muy especiales, algo que el gobierno de Estados Unidos considera una cuestión de seguridad nacional y ha gastado considerables dólares de los contribuyentes en investigaciones. Esta situación poco frecuente ocurre solo en respuesta a presiones o desafíos ambientales extremos. El hambre es un ejemplo. Si se coloca un organismo en condiciones de hambruna severa, la búsqueda de alimento sustituirá al sueño. La alimentación hará a un lado, por un tiempo, la necesidad de dormir, aunque no puede mantenerse por mucho tiempo. Si matas de hambre a una mosca, permanecerá despierta por más tiempo, lo que demuestra un patrón de comportamiento, de búsqueda de alimento. Lo mismo ocurre con los humanos. Las personas que ayunan, deliberadamente dormirán menos ya que se engaña al cerebro haciéndole creer que de repente la comida escasea. Otro ejemplo poco común es la privación conjunta del sueño que se produce entre las orcas hembras y sus crías recién nacidas. Las orcas hembras dan a luz a una sola cría una vez cada 3 a 8 años. El parto normalmente se produce lejos de los demás miembros de la manada. Esto deja a la cría recién nacida increíblemente vulnerable durante las primeras semanas de vida, especialmente durante el regreso a la manada mientras nada junto a su madre. Hasta el 50% de todos los terneros nuevos mueren durante este viaje a casa. De hecho, es tan peligroso que ni la madre ni la cría parecen dormir mientras están en tránsito. Ninguna pareja de madre y cría que los científicos hayan observado muestra signos de sueño intenso durante el camino. Esto es especialmente sorprendente en la cría, ya que la mayor demanda y consumo de sueño en todas las demás especies vivas se produce en los primeros días y semanas de vida, como te dirá cualquier nuevo padre. El peligro de los viajes oceánicos de larga distancia es tal que estas crías de ballenas revertirán una tendencia de sueño que de otro modo sería universal. Sin embargo, la hazaña más increíble de la privación deliberada del sueño pertenece a la de las aves durante la migración transoceánica. Durante esta carrera impulsada por el clima a lo largo de miles de kilómetros,
bandadas enteras volarán durante muchas más horas de lo normal. Como resultado, pierden gran parte de la oportunidad estacionaria de dormir abundantemente. Pero, incluso en este caso, el cerebro ha encontrado una manera ingeniosa de conseguir dormir. En vuelo, las aves migratorias dormirán periodos notablemente breves que durarán solo unos segundos. Estas siestas ultrapoderosas son suficientes para evitar los ruinosos déficits cerebrales y corporales que de otro modo resultarían de una privación total de sueño prolongada. Si se lo pregunta, los humanos no tienen una habilidad similar. El gorrión de corona blanca es quizás el ejemplo más sorprendente de la falta de sueño de las aves durante vuelos de larga distancia. Este pequeño pájaro cotidiano es capaz de realizar una hazaña espectacular que el ejército estadounidense ha gastado millones de dólares en investigación para estudiar. El gorrión tiene una resistencia incomparable, aunque limitada en el tiempo, a la privación total del sueño, una resistencia que los humanos nunca podríamos soportar. Si se priva de sueño a este gorrión en el laboratorio durante el periodo migratorio del año, cuando, de otro modo, estaría en vuelo, prácticamente no sufre ningún efecto nocivo. Sin embargo, privar al mismo gorrión de la misma cantidad de sueño afuera esta ventana de tiempo migratoria inflige una vorágine de disfunción cerebral y corporal. Esta humilde ave paseriforme ha desarrollado un extraordinario manto biológico de resistencia a la privación total del sueño, un manto que despliega solo durante un momento de gran necesidad de supervivencia. Ahora podemos imaginar por qué el gobierno de Estados Unidos sigue teniendo un gran interés en descubrir exactamente qué es esa armadura biológica, su esperanza de desarrollar un soldado de 24 horas. ¿Cómo debemos dormir? Los humanos no duermen como la naturaleza pretendía. El número de episodios de sueño, la duración del sueño y el momento en que se produce el sueño han sido completamente distorsionados por la modernidad. En los países desarrollados, la mayoría de los adultos duermen actualmente en un monofásico patrón, es decir, intentamos dormir un solo periodo largo por la noche, cuya duración promedio ahora es de menos de 7 horas. Visite culturas que no han sido tocadas por la electricidad y a menudo verá algo bastante diferente. Las tribus de cazadores-recolectores, como los Gabra en el norte de Kenia o los San en el desierto de Kalahari, cuyo modo de vida ha cambiado poco en los últimos miles de años, duermen en un bifásico patrón. Ambos grupos toman un periodo de sueño igualmente más largo por la noche, de 7 a 8 horas en la cama, logrando aproximadamente 7 horas de sueño, seguido de una siesta de 30 a 60 minutos por la tarde. También hay evidencia de una combinación de los dos patrones de sueño, determinada por la época del año. Las tribus preindustriales, como los Hadza en el norte de Tanzania o los San de Namibia, duermen según un patrón bifásico en los meses más calurosos del verano, incorporando una siesta de 30 a 40 minutos al mediodía. Luego cambian a un patrón de sueño, mayoritariamente monofásico durante los meses más fríos del invierno. Incluso cuando se duerme en un patrón monofásico, el momento del sueño observado en las culturas preindustrializadas no es el que nosotros mismos hemos creado. En promedio, estos miembros de la tribu se quedarán dormidos 2 o 3 horas después del atardecer, alrededor de las 9 de la noche. Sus episodios de sueño nocturno terminarán justo antes o poco después del amanecer. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el significado del término medianoche? Por supuesto, significa la mitad de la noche o, más técnicamente, el punto medio del ciclo solar. Y lo mismo ocurre con el ciclo del sueño de las culturas cazadoras-recolectoras y presumiblemente con todas las anteriores. Consideremos ahora nuestras normas culturales de sueño. La medianoche ya no es medianoche. Para muchos de nosotros, la medianoche suele ser el momento en que consideramos revisar nuestro correo electrónico por última vez y sabemos lo que sucede a menudo en el tiempo posterior.
para agravar el problema, ya no dormimos hasta altas horas de la mañana para dar cabida a estos cambios de sueño más tardíos. Veces. No podemos. Nuestra biología circadiana y las insaciables exigencias matutinas de un estilo de vida postindustrial nos niegan el sueño que necesitamos de manera vital. Una vez nos acostamos, después del anochecer y nos despertamos con las gallinas. Ahora muchos de nosotros todavía nos despertamos con las gallinas, pero el anochecer es simplemente el momento en que terminamos en la oficina, cuando queda gran parte de la noche de vigilia. Además, pocos de nosotros disfrutamos de una siesta completa por la tarde, lo que contribuye aún más a nuestro estado de falta de sueño. Sin embargo, la práctica del sueño bifásico no tiene un origen cultural. Es profundamente biológico. Todos los seres humanos, independientemente de su cultura o ubicación geográfica, tienen una caída genéticamente programada en el estado de alerta que ocurre a media tarde. Observe cualquier reunión posterior al almuerzo alrededor de la mesa de una sala de juntas y este hecho quedará evidentemente claro. Como marionetas cuyos hilos de control se soltaron y luego se tensaron rápidamente, las cabezas comenzarán a hundirse y rápidamente volverán a enderezarse. Estoy seguro de que ha experimentado este manto de somnolencia que parece apoderarse de usted a media tarde, como si su cerebro se dirigiera hacia una hora de acostarse inusualmente temprano. Tanto usted como los asistentes a la reunión están siendo víctimas de una pausa en la vigilia impresa evolutivamente que favorece una siesta por la tarde, llamada caída del estado de alerta postprandial, del latín prandio, comida. Este breve descenso desde un alto grado de vigilia a un bajo nivel de alerta refleja un impulso innato de estar dormido y tomar una siesta por la tarde, y no trabajar. Parece ser una parte normal del ritmo de vida diario. Si alguna vez tienes que hacer una presentación en el trabajo, por tu propio bien y el del estado de conciencia de tus oyentes, si puedes, evita el horario de media tarde. Lo que resulta claramente evidente cuando nos alejamos de estos detalles es que la sociedad moderna nos ha divorciado de lo que debería ser una disposición predeterminada de sueño bifásico, una que nuestro código genético, sin embargo, intenta reavivar cada tarde. La separación del sueño bifásico se produjo en el momento de nuestro paso de una existencia agraria a una industrial, o incluso antes. Los estudios antropológicos de los cazadores-recolectores preindustriales también han disipado un mito popular sobre cómo deberían dormir los humanos, y hacia el final de la era moderna temprana, hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, los textos históricos sugieren que los europeos occidentales dormían 2 largos periodos de sueño por la noche, separados por varias horas de vigilia. Ubicados entre estos espacios gemelos de sueño, a veces llamados primer sueño y segundo sueño, leían, escribían, oraban, hacían el amor e incluso socializaban. Es muy posible que esta práctica haya ocurrido durante este momento de la historia de la humanidad, en esta región geográfica. Sin embargo, el hecho de que ninguna cultura preindustrial, los estudios estudiados hasta la fecha demuestran un turno nocturno dividido similar de sueño sugieren que no es la forma natural y evolutivamente programada del sueño humano. Más bien, parece haber sido un fenómeno cultural que apareció y se popularizó con la migración de Europa occidental. Además, no existe un ritmo biológico de actividad cerebral, actividad neuroquímica o actividad metabólica que insinuaría un deseo humano de despertarse durante varias horas en medio de la noche. En cambio, el verdadero patrón de sueño bifásico, del cual existe evidencia antropológica, biológica y genética, y que sigue siendo mensurable en todos los seres humanos hasta la fecha, consiste en un periodo más prolongado de sueño continuo por la noche, seguido de una siesta más corta a media tarde. Aceptando que este es nuestro patrón natural de sueño, ¿podremos alguna vez saber con certeza qué tipos de consecuencias para la salud han sido causadas por nuestro abandono del sueño bifásico?
El sueño bifásico todavía se observa en varias culturas de la siesta en todo el mundo, incluidas regiones de América del Sur y la Europa mediterránea. Cuando era niño, en la década de 1980, me fui de vacaciones a Grecia con mi familia. Mientras caminábamos por las calles de las principales ciudades metropolitanas griegas que visitamos, había carteles colgados en los escaparates de las tiendas que eran muy diferentes a los que estaba acostumbrado en Inglaterra. Dijeron, abierto de 9 a 1 de la tarde, cerrado de 1 a 5 de la tarde, abierto de 5 a 9 de la noche. Hoy en día, pocos de esos carteles permanecen en los escaparates de las tiendas de toda Grecia. Antes del cambio de milenio, había una presión cada vez mayor para abandonar la práctica similar a la siesta en Grecia. Un equipo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard decidió cuantificar las consecuencias para la salud de este cambio radical en más de 23.000 adultos griegos, entre hombres y mujeres de edades comprendidas entre 20 y 83 años. Los investigadores se centraron en los resultados cardiovasculares y siguieron al grupo durante un periodo de 6 años mientras la práctica de la siesta llegaba a su fin para muchos de ellos. Como ocurre con innumerables tragedias griegas, el resultado final fue desgarrador, pero aquí, de la manera más seria y literal. Ninguno de los individuos tenía antecedentes de enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular al comienzo del estudio, lo que indica ausencia de problemas de salud cardiovascular. Sin embargo, aquellos que abandonaron las siestas regulares sufrieron un riesgo 37% mayor de muerte por enfermedad cardíaca durante el periodo de 6 años, en comparación con aquellos que mantuvieron siestas diurnas regulares. El efecto fue especialmente fuerte entre los trabajadores, donde el consiguiente riesgo de mortalidad por no tomar una siesta aumentó en más del 60%. De este notable estudio se desprende este hecho: cuando nos separamos de la práctica innata del sueño bifásico, nuestras vidas se acortan. Es tal vez no sorprende que en los pequeños enclaves de Grecia donde las siestas aún permanecen intactas, como la isla de Icaria, los hombres tengan casi 4 veces más probabilidades de llegar a los 90 años que los varones estadounidenses. A veces se ha descrito a estas comunidades de siestas como los lugares donde la gente se olvida de morir. A partir de una receta escrita hace mucho tiempo en nuestro código genético ancestral, la práctica del sueño bifásico natural y una dieta saludable parecen ser las claves para una vida duradera. Somos especiales. El sueño, como ahora puedes apreciar, es una característica unificadora en todo el reino animal. Sin embargo, dentro y entre las especies existe una notable diversidad en cantidad. Por ejemplo, tiempo, forma, por ejemplo, medio cerebro, cerebro completo, y patrón, monofásico, bifásico, polifásico. Pero, somos los humanos especiales en nuestro perfil de sueño, al menos en su forma pura, cuando no nos molesta la modernidad. Se ha escrito mucho sobre la singularidad de Homo sapiens en otros ámbitos, nuestra cognición, creatividad, cultura y el tamaño y la forma de nuestro cerebro. ¿Hay algo igualmente excepcional en nuestro sueño nocturno? Si es así, ¿podría este sueño único ser una causa no reconocida de estos logros antes mencionados que apreciamos como tan claramente humanos? La justificación de nuestro nombre de homínido, Homo sapiens, derivado latino, sabio, resulta que nosotros los humanos son especial a la hora de dormir. En comparación con los monos del viejo y nuevo mundo, así como con los simios, como chimpancés, orangutanes y gorilas, el sueño humano sobresale como el proverbial dolor en el pulgar. La cantidad total de tiempo que pasamos dormidos es marcadamente más corta que la de todos los demás primates, 8 horas, en comparación con las 10 a 15 horas de sueño observadas en todos los demás primates. Pero tenemos una cantidad desproporcionada de sueño REM, la etapa en la que dormimos. Sueño. Entre el 20 y el 25% de nuestro tiempo de sueño se dedica a los sueños en fase REM, en
comparación con un promedio de solo el 9% en todos los demás primates. Somos el punto de datos anómalo en lo que respecta a la hora de dormir y de soñar, en relación con todos los demás monos y simios. Comprender cómo y por qué nuestro sueño es tan diferente es comprender la evolución del simio al hombre, del árbol a la tierra. Los seres humanos somos exclusivamente durmientes terrestres, atrapamos nuestros está tumbado en el suelo, o, a veces, un poco elevado, en camas. Otros primates dormirán en los árboles, en ramas o en nidos. Solo ocasionalmente otros primates salen de los árboles para dormir en el suelo. Los grandes simios, por ejemplo, construyen cada noche un nido o plataforma para dormir completamente nuevo en la copa de un árbol. Imagínese tener que dedicar varias horas cada noche después de la cena para construir una nueva estructura de cama IKEA antes de poder dormir. Dormir en los árboles fue una idea evolutivamente sabia hasta cierto punto. Proporcionó un refugio seguro contra grandes depredadores que cazaban en el suelo, como las hienas, y pequeños artrópodos chupadores de sangre, incluidos piojos, pulgas y garrapatas. Pero cuando se duerme a 6 o 15 metros de altura, hay que tener cuidado. Si te relajas demasiado en la profundidad del sueño cuando estás recostado sobre una rama o en un nido, una extremidad colgando puede ser toda la invitación que la gravedad necesita para lanzarte a la tierra en una caída que pone fin a tu vida, eliminándote del acervo genético. Esto es especialmente cierto en la etapa del sueño REM, en la que el cerebro paraliza por completo todos los músculos voluntarios del cuerpo, dejándote completamente flácido, literalmente como una bolsa de huesos sin tensión en los músculos. Estoy seguro de que nunca ha intentado colocar una bolsa llena de comestibles en la rama de un árbol, pero puedo asegurarle que no es nada fácil. Incluso si logras realizar el delicado acto de equilibrio, por un momento, no dura mucho. Este acto de equilibrio corporal fue el desafío y el peligro de dormir en los árboles para nuestros antepasados primates y limitó notablemente su sueño. Homo erectus, el predecesor de Homo sapiens, fue el primer bípedo obligado, que caminaba libremente erguido sobre dos piernas. Creemos que Homo erectus también fue el primer durmiente en tierra dedicado. Los brazos más cortos y una postura erguida hacían que vivir y dormir en un árbol fuera muy improbable. Como lo hizo Homo erectus, y por inferencia, Homo sapiens, sobreviven en el ambiente terrestre rico en depredadores, cuando leopardos, hienas y tigres dientes de sable, todos los cuales pueden cazar de noche, acechan y abundan. ¿Los chupasangres terrestres? Parte de la respuesta es el fuego. Si bien aún existe cierto debate, muchos creen que Homo erectus fue el primero en utilizar el fuego, y el fuego fue uno de los catalizadores más importantes, si no el más importante, que nos permitió salir de los árboles y vivir en tierra firme. El fuego es también una de las mejores explicaciones de cómo pudimos dormir seguros en el suelo. El fuego disuadiría a los grandes carnívoros, mientras que el humo proporcionaba una forma ingeniosa de fumigación nocturna, repeliendo a los pequeños insectos siempre deseosos de morder nuestra epidermis. Sin embargo, el fuego no era la solución perfecta y dormir en el suelo habría seguido siendo riesgoso. Por lo tanto, se desarrolló una presión evolutiva para volvernos cualitativamente más eficientes en la forma en que dormimos. Cualquier Homo erectus capaces de lograr un sueño más eficiente probablemente se habrían visto favorecidos en la supervivencia y la selección. La evolución se encargó de que nuestra antigua forma de sueño se volviera algo más corta en duración, pero aumentó en intensidad, especialmente al enriquecer la cantidad de sueño REM que acumulamos durante la noche. De hecho, como suele ocurrir con la brillantez de la madre naturaleza, el problema se convirtió en parte de la solución. En otras palabras, el hecho de dormir en tierra firme, y no en la precaria rama de un árbol, fue el impulso para que los enriquecidos y
Se desarrollaron mayores cantidades de sueño REM, mientras que la cantidad de tiempo pasado dormido pudo disminuir modestamente. Al dormir en el suelo, ya no hay riesgo de caerse. Por primera vez en nuestra evolución, los homínidos pudieron consumir todos los sueños de sueño REM inmovilizados que quisieran y no preocuparse por el lazo de gravedad que los azotaba desde las copas de los árboles. Por lo tanto, nuestro sueño se volvió concentrado, más corto y de duración más consolidada, lleno de sueño de alta calidad. Y no cualquier tipo de sueño, sino el sueño REM que bañaba un cerebro que se aceleraba rápidamente en complejidad y conectividad. Hay especies que tienen más tiempo REM total que los homínidos, pero no hay ninguna que encienda y prodigue proporciones tan vastas de sueño REM a un cerebro tan complejo y ricamente interconectado como el nuestro, Homo sapiens. A partir de estas pistas, ofrezco un teorema: la reingeniería del sueño del árbol al suelo fue un detonante clave que disparó Homo sapiens a la cima de la elevada pirámide de la evolución. Al menos dos características definen a los seres humanos en relación con otros primates. Postulo que ambos han sido moldeados beneficiosa y causalmente por la mano del sueño, y, específicamente por nuestro intenso grado de sueño REM en relación con todos los demás mamíferos. 1. Nuestro grado de complejidad sociocultural y, 2. Nuestra inteligencia cognitiva. El sueño REM y el acto de soñar en sí lubrican ambos rasgos humanos. Respecto al primero de estos puntos, hemos descubierto que el sueño REM recalibra y afina de manera exquisita los circuitos emocionales del cerebro humano, lo cual se analiza en detalle en la parte 3 del libro. En esta capacidad, el sueño REM bien pudo haber acelerado la riqueza y el control racional de nuestras emociones inicialmente primitivas, un cambio que propongo contribuyó de manera crítica al rápido aumento de Homo sapiensal dominio sobre todas las demás especies en aspectos clave. Sabemos, por ejemplo, que el sueño REM aumenta nuestra capacidad para reconocer y, por lo tanto, navegar con éxito en el caleidoscopio de señales socioemocionales que abundan en la cultura humana, como las expresiones faciales abiertas y encubiertas, los gestos corporales mayores y menores e incluso el comportamiento de grupo masivo. Solo hay que considerar trastornos como el autismo para ver cuán desafiante y diferente puede ser una existencia social sin que estas habilidades de navegación emocional estén completamente intactas. En relación con esto, el don del sueño REM de facilitar el reconocimiento y la comprensión precisos nos permite, como consecuencia, tomar decisiones y acciones más inteligentes. Más específicamente, la capacidad serena de regular nuestras emociones cada día, una clave para lo que llamamos coeficiente intelectual emocional, depende de dormir lo suficiente en fase REM noche tras noche. Si su mente inmediatamente saltó a colegas, amigos y figuras públicas en particular, que carecen de estos rasgos, es posible que se pregunte cuánto sueño, especialmente el sueño rico, en fase REM a última hora de la mañana, están durmiendo. En segundo lugar, y lo que es más importante, si multiplicamos estos beneficios individuales, dentro y entre grupos y tribus, todos los cuales están experimentando una intensidad y riqueza cada vez mayores del sueño REM durante milenios, podemos comenzar a ver cómo esta recalibración del sueño REM nocturno nuestros cerebros emocionales podrían haber escalado rápida y exponencialmente. A partir de este coeficiente intelectual emocional mejorado durante el sueño REM surgió una forma nueva y mucho más sofisticada de socioecología de homínidos en vastos colectivos que ayudó a permitir la creación de comunidades de humanos grandes, emocionalmente astutas, estables, altamente unidas e intensamente sociales. Iré un paso más allá y sugeriré que esto es la función más influyente del sueño REM en los mamíferos, quizás la función más influyente del todo tipos de sueño en todo mamíferos, incluso la ventaja más eminente jamás otorgada por el sueño en los anales de toda la vida planetaria. Los beneficios adaptativos que confiere el procesamiento emocional complejo son verdaderamente monumentales y, por lo general, se pasan por alto. Los humanos podemos
instanciar una gran cantidad de emociones en nuestros cerebros encarnados y, posteriormente, experimentar profundamente e incluso regular esas emociones. Además, podemos reconocer y ayudar a moldear las emociones de los demás. A través de estos procesos intra e interpersonales, podemos forjar los tipos de alianzas cooperativas que son necesarias para establecer grandes grupos sociales y, más allá de los grupos, sociedades enteras rebosantes de estructuras e ideologías poderosas. Lo que a primera vista podría haber parecido un modesto beneficio otorgado por el sueño REM a una sola persona, individuales, creo, uno de los productos más valiosos que garantiza la supervivencia y el dominio de nuestra especie como colectivo. La segunda contribución evolutiva que impulsa el estado de ensueño del sueño REM es la creatividad. El sueño REM ayuda a transferir y hacer segura la información recién aprendida en sitios de almacenamiento a largo plazo del cerebro. Pero es el sueño REM el que toma estos recuerdos recién acuñados y comienza a colisionarlos con todo el catálogo de la autobiografía de su vida. Estas colisiones mnemotécnicas durante el sueño REM generan nuevos conocimientos creativos a medida que se forjan vínculos novedosos entre piezas de información no relacionadas. Ciclo de sueño tras ciclo de sueño, el sueño REM ayuda a construir vastas redes asociativas de información dentro del cerebro. El sueño REM puede incluso dar un paso atrás, por así decirlo, y adivinar ideas generales y esencia, algo parecido al conocimiento general, es decir, lo que significa una colección de información en su conjunto, no solo un catálogo inerte de hechos. Podemos despertarnos a la mañana siguiente con nuevas soluciones a problemas que antes eran intratables o incluso recibir ideas radicalmente nuevas y originales, sumándose, entonces, al tejido socioemocional opulento y dominante que el sueño REM ayuda a tejer entre las masas. Llegó este segundo beneficio de la creatividad del sueño: dormir. Deberíamos, con cautela, reverenciar cuán superior es nuestro ingenio homínido en relación con el de cualquiera de nuestros rivales más cercanos, primates u otros. Los chimpancés, nuestros parientes primates vivos más cercanos, han existido aproximadamente 5 millones de años más que nosotros. Algunos de los grandes simios nos precedieron al menos 10 millones de años. A pesar de eones de oportunidades, ninguna especie ha visitado la Luna, creado computadoras o desarrollado vacunas. Humildemente, los humanos sí. El sueño, especialmente el sueño REM y el acto de soñar, es un factor sostenible, aunque subestimado, que subyace a muchos elementos que forman nuestro ingenio y logros humanos únicos, tanto como el lenguaje o el uso de herramientas. De hecho, incluso hay evidencia de que el sueño determina causalmente estos dos últimos rasgos también. Sin embargo, los dones cerebrales emocionales superiores que ofrece el sueño REM deberían considerarse más influyentes a la hora de definir nuestro éxito como homínido que el segundo beneficio, el de inspirar creatividad. La creatividad es una herramienta evolutivamente poderosa, sí, pero se limita, en gran medida, a un individuo. A menos que se puedan compartir soluciones creativas e ingeniosas entre individuos a través de vínculos prosociales y emocionalmente ricos y relaciones de cooperación que fomenta el sueño REM, entonces es mucho más probable que la creatividad permanezca fija dentro de un individuo en lugar de extenderse a las masas. Ahora podemos apreciar lo que creo que es un ciclo de evolución positivo clásico y autocumplido. Nuestro cambio del sueño en los árboles al suelo instigó una cantidad cada vez mayor de sueño REM relativo en comparación con otros primates, y de esta generosidad surgió un fuerte aumento en la creatividad cognitiva, la inteligencia emocional y, por tanto, la complejidad social. Esto, junto con nuestros cerebros cada vez más densos e interconectados, condujo a mejores estrategias de supervivencia diaria y nocturna. A su vez, cuanto más trabajábamos esos circuitos cerebrales emocionales y creativos cada vez más desarrollados,
Durante el día, mayor era nuestra necesidad de atender y recalibrar estos sistemas neuronales, cada vez más exigentes durante la noche con más sueño REM. A medida que este ciclo de retroalimentación positiva se afianzó de manera exponencial, formamos, organizamos, mantuvimos y deliberadamente configuramos grupos sociales cada vez más grandes. De este modo, las capacidades creativas en rápido aumento podrían difundirse de manera más eficiente y rápida, e incluso mejorarse mediante esa cantidad cada vez mayor de sueño, REM de los homínidos que mejora la sofisticación emocional y social. Por lo tanto, los sueños en el sueño REM representan un nuevo factor sostenible que contribuyó, entre otros, a nuestro sorprendentemente rápido ascenso evolutivo al poder, para bien o para mal, una nueva, impulsada por el sueño, globalmente dominante, social superclase, y la prueba del sueño en especies muy pequeñas, como los insectos, en las que es imposible registrar la actividad eléctrica del cerebro, se confirma utilizando el mismo conjunto de características de comportamiento descritas en el capítulo 3, ilustradas por el ejemplo de Jessica: inmovilidad, capacidad de respuesta reducida al mundo exterior, fácilmente reversible. Otro criterio es que privar al organismo de lo que parece ser sueño debería dar como resultado un mayor deseo de dormir más cuando se detiene el molesto asalto de la privación, lo que refleja un rebote del sueño. 2. Alguna vez se pensó que los tiburones no dormían, en parte porque nunca cerraban los ojos. De hecho, tienen fases activas y pasivas claras que se asemejan a la vigilia y el sueño. Ahora sabemos que la razón por la que nunca cierran los ojos es porque no tienen párpados. 3. A Roger Research, al final del día, la noche en tiempos pasados, Nueva York, W. W. Norton, 2006.